Corintios, consuelo en el Evangelio. Y nuevamente lo digo con el corazón, espero que seamos consolados por la palabra. Hace 8 días terminamos el capítulo 11 de esa segunda carta. De verdad ya entramos a la recta final, solo nos faltan un par de capítulos para concluir esta preciosa carta. Y hoy vamos a ver los versículos desde el 1 hasta el 10. Muchos versículos para mi gusto, una porción extensa, pero es necesario ver esto en ese conjunto. De hecho, creo que es una porción de la palabra, un pasaje muy famoso, muy conocido. Un pasaje que por muchas personas han generado intriga con él, porque pues dice cosas que parecen extrañas. Sin embargo, creo que él es muy claro. Creo que a veces somos nosotros los que nos complicamos. Leamos la palabra de Dios y luego veamos lo que nos quiere enseñar en esta hora. Dice la palabra de Dios escrita, está en la Nueva Traducción Viviente, 2 Corintios 12, 1 al 10. Mi jactancia no servirá de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es la palabra de Dios y pues como notamos en la lectura, un pasaje muy interesante, ¿no? Es más, es famoso este pasaje pues por la famosa espina en la carne de Pablo, que ese es el asunto que creo que muchos lo han vuelto muy místico. ¿Cuál era la espina de Pablo en la carne? ¿Cuál era ese aguijón que Pablo sufría en la carne? Y se han inventado cosas sabidas y por haber, lo quiero decir de entrada porque, porque alguna vez lo mencioné, la Biblia no nos dice cuál era la espina en la carne, pero sí nos dice para qué era la espina en la carne. Pero más importante aún que centrarnos en la espina en la carne y cuál era, o aún entender para qué era la espina, es el contexto de este pasaje, que es lo que creo que muchas veces se pierde cuando es lo más importante. Recordemos que Pablo está diciendo esto porque había falsos maestros que se hacían llamar superapóstoles, que contaban de todas las cosas buenas que les pasaban y de cómo se habían llenado los bolsillos de dinero porque Dios los bendecía tanto, pero ellos mejor que nadie sabían que era a costa de quitarle el dinero a las demás personas. Eso es lo que hemos venido viendo y hace 8 días la palabra de Dios lo enfatizó aún más. Hace 8 días la palabra de Dios nos enseñó precisamente que Pablo solo hablaba mejor de sus problemas y dificultades, porque pues literalmente él muchas veces no tenía ni siquiera para comer, ni para vestir, y él nunca le pidió dinero a nadie, mostrando precisamente que este es uno de los argumentos de los falsos maestros y aquellos que utilizan el evangelio como ganancia deshonesta. Pero aquí hay un punto muy importante. Pablo ya nos lo viene diciendo, pero aquí se centra en una palabra que es la que le da el título de la enseñanza y es debilidad. Para Pablo, la realidad es que él vivía en debilidad. Por eso le he puesto como título a la enseñanza, debilidad que consuela. Y es que en un mundo donde hay una competencia por todo, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es la más bonita? ¿Cuál es el más atlético? ¿Cuál es el mejor deportista? ¿Cuál es el más grande?
¿Cuál es el más fuerte? ¿Cuál es el más poderoso? ¿Cuál tiene el mejor vehículo? ¿Cuál tiene la mejor casa? ¿Cuál tiene la mejor empresa? ¿Cuál es el mejor estudiante? En este mundo esas cosas podrán ser importantes para este mundo y para el mundo, pero para aquellos que somos tan débiles, para aquellos que no tenemos el mejor cuerpo, que no somos los más inteligentes, que no somos los más sabios, para aquellos que no tenemos dinero, que no podemos jactarnos de nuestras posesiones, para aquellos que aún en la misma iglesia muchas veces somos los de menos, los que no tenemos los dones más espectaculares, aquellos que no somos de los que oran por los enfermos y se sanan, sino los que de pronto a veces mantenemos enfermos, para aquellos que no somos los más elocuentes y no tenemos el mensaje más popular y famoso que cautiva a las masas. Mis hermanos, estoy diciendo esto porque esa misma grandeza que el mundo busca muchas veces se está buscando en la iglesia, pero ¿saben que eso solamente puede ser promovido por falsos maestros? La realidad es que el cristiano, empezando por el que está frente a ustedes, todo cristiano es débil. Hace 8 días lo dije, pero aquí es donde vamos a enfatizarlo en esta enseñanza. El cristianismo no es de grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios. Eso lo han introducido son los falsos maestros. El cristianismo es de hombres y mujeres tan pecadores que el Hijo de Dios tuvo que venir a rescatarlos. De hombres y mujeres tan frágiles que si Dios no los sostiene en sus manos, se pierden, se deslizan. Son igual o peores que lo peor de este mundo. Si no lo somos, es solo por la pura y bendita gracia de Dios. De hecho, creo que este es el mensaje que más consuela a la iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera son ovejas que precisan de un pastor. La iglesia verdadera es de hombres y mujeres, está compuesta por hombres y mujeres que solo pueden vivir y depender hoy y por siempre de aquel que es capaz de sostenerlos, de guardarlos sin caída, como nos enseñaba la palabra de Dios el miércoles. Sin embargo, preguntémonos, y una vez más, quizá nosotros seamos de los que todavía creamos o veamos a hombres que parece que son más grandes, más fuertes, más poderosos, que están más cerquita de Dios. Eso no es más que manipulación de la falsa religión, aunque se hiciera llamar cristianismo. Para Pablo, ¿qué era lo que él usaba para gloriarse? ¿La fuerza, la grandeza o la debilidad? La debilidad. Aunque él pudo haber mostrado un perfil muy grande. Aunque él tuvo hasta razones válidas y argumentos para mostrarse como el más, jamás lo hizo. Si nosotros muchas veces hablamos tanto de Pablo es porque Dios lo usó por su gracia para escribir la mayor parte del Nuevo Testamento. Pero realmente Pablo no hablaba sino de uno, de Cristo, no del mismo. Entonces, mis hermanos, aquí viene la pregunta más importante para mí. Con esto cierro esta introducción para que vayamos a 2 puntos en la palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos venido de iglesias, de lugares que se hace llamar iglesia, donde de qué se tratan los testimonios? Del milagro que Dios hizo, de la bendición que Dios me dio, y normalmente esa bendición es material. Mire que yo antes era pobre, pero ahora soy rico. Mire, yo tuve esta enfermedad y Dios me sanó. O mire la proeza o la grandeza o la señal o la maravilla que hice. ¿Estoy diciendo que esas cosas son malas? No. ¿Estoy diciendo que eso es mentira, que todo eso es mentira? No. Dios sigue sanando enfermedades. Dios sigue solucionando problemas. Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y si a Él le place, Él puede hacer ese milagro o Él puede solucionarnos ese problema. Si a Él le place, Él puede ayudarnos en esa dificultad. Él sigue siendo poderoso. Y yo mismo he visto tantas veces la mano de Dios obrando en mi vida y en la de ustedes. Yo sé que Él sigue siendo real. Pero la iglesia, la congregación local y más importante, el momento de la enseñanza no es para eso. Porque tampoco podemos ignorar que muchas veces Dios no sana a las personas. Que muchas veces Dios no soluciona los problemas y dificultades. Que muchas veces nos morimos de esa enfermedad. Porque como nos enseñaba la palabra, nos lo ha enseñado tanto, pero nos lo repetía hoy en el Salmo. Todo lo que existe no es esta tierra. Tarde o temprano, por más cosas buenas que Dios nos dé, pasamos. Yo he conocido personas que han recibido una sanidad milagrosa de parte de Dios. Los médicos no pueden explicar cómo es que esa persona está con vida porque estaba desahuciada, pero Dios le dio más años de vida. Pero eventualmente igual se murió. Yo conocí a una persona
que su hermano fue sano de cáncer. Y no solamente de cáncer, literalmente estaba en una UCI conectada a un respirador. Dijeron ya, lo desconectaron y empezó a recuperarse de manera milagrosa. Y creció y tuvo una familia, pero eventualmente partió a la eternidad. A lo que me refiero, mis hermanos, es que tarde o temprano igual la realidad de un cuerpo débil, la realidad de la humanidad nos pone frente a la debilidad que todos los seres humanos tenemos que enfrentar. Y solamente cuando entendemos que más grande que contar que Dios me sanó de una enfermedad terminal es contar que Dios me salvó para darme vida eterna y que aunque me muriera de una enfermedad me espera el cielo, no hay verdad que consuele más que esta. Que igual en este mundo seguimos siendo frágiles y débiles. Y lo que deberíamos contar no es tanto las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida de manera económica, físico, material, sino la maravilla del Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros. Pero aquí voy a la parte más importante, y es que muchas veces se nos han mostrado los hombres como más grandes y fuertes con nosotros o frente a nosotros con las famosas revelaciones y visiones. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado esos famosos testimonios? Es que me morí por una hora, estuve en coma y fui al cielo y fui al infierno. O yo veo ángeles, o estuve en la presencia de Dios y vi al Señor, o Dios me habló, Dios me mostró. ¿Y qué de aquellos que nunca hemos escuchado la voz audible de Dios? ¿Qué de aquellos que por más que hemos orado y hasta hemos tenido prácticas religiosas como el ayuno y muchas otras cosas que en sí mismas no son malas, pero nunca hemos visto ni siquiera una lucecita en el techo? ¿Qué de aquellos que no hemos tenido esas revelaciones, esas visiones tan impresionantes? Pues quiero decirles que con esto también se engaña mucho. Nuevamente, no queriendo decir que eso no pueda pasar, sino que la pregunta es, ¿para eso estamos aquí? Yo estuve muchas veces frente a predicaciones largas y extensas de más de una hora, donde lo que el hombre enseñaba era la revelación que Dios le mostró, porque subió una montaña y allá tuvo una experiencia con Dios. Y nuevamente, ¿y qué de aquellos que nunca hemos tenido esas experiencias? Pues de eso es lo que nos habla el pasaje. Y de hecho nos llama a tener mucho cuidado con ese tipo de experiencias. Veamos esto en primer lugar, y es, hay humildad en la debilidad. Para Pablo era mejor hablar de debilidad porque la debilidad lo mantenía humilde. Veamos esto en los versículos 1 al 7, y lo que Pablo dice aquí es muy fuerte, muy impresionante. De verdad, pido a Dios que me dé gracia para enseñar esto para que lo podamos entender, pero mayor aún aceptar porque es fuerte. Dice la palabra de Dios, notemos, mi jactancia no servirá de nada. Sin embargo, debo seguir adelante. Pablo dice, les voy a contar algo que nunca le he contado a nadie. O bueno, no sé si de pronto se lo hubiera contado a alguien muy íntimo, pero a los corintios nunca se los había contado. Recordemos que Pablo fundó la iglesia en Corinto, pero Pablo nunca les contó esta historia, aunque esta historia, como lo vamos a ver en un instante, pero me adelanto, había ocurrido 14 años atrás. Pero Pablo no hablaba de esto. Es más, es el único lugar donde Pablo habla. ¿Y saben por qué lo hace? Porque debemos entender, porque los falsos maestros estaban utilizando estos argumentos, los sueños, las visiones, lo que Dios les había mostrado. Ay, es que tuve un sueño y Dios me mostró que Cristo ya viene. La Biblia dice Cristo viene pronto. No tiene alguien que soñárselo para entenderlo. Es que Cristo me mostró esto y lo uno y lo otro. Y uno dice, ay, pero yo nunca me he soñado nada. Y a veces hasta cuando me sueño sus cosas todas raras. O a veces sueño y me despierto, ya ni me acuerdo del sueño. Pablo dice, miren, me voy a jactar. Pero ¿saben cuál es el punto? ¿Por qué lo voy a hacer? Para enseñarles lo malo que es esto. Tanto que literalmente dice, a mi pesar. O sea, en otras palabras, porque lo voy a decir en un instante, esto es una locura, esto no sirve de nada. Notemos, no lo está diciendo Alex, lo está diciendo Pablo. A mi pesar contaré acerca de visiones, o literalmente el idioma original dice apariciones y revelaciones o apocalipsis, dice el idioma original, que provienen del Señor, no de cualquiera, del Señor, de Cristo. Pablo tuvo apariciones de Cristo. Pablo vio cara a cara a Cristo Jesús. Pablo tuvo revelaciones como la que Juan tuvo de Apocalipsis. ¿Sabían ustedes eso? Y sin embargo, Pablo, no tenemos el libro de Apocalipsis escrito por Pablo. ¿Qué dice el versículo 2? Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Aunque muchos hablan de 7 cielos. Es más, hasta hay gente que habla hasta de más de 300 cielos y que han subido por allá. Para la mente judía, literalmente había 3 cielos. Y el tercero era el máximo, donde Dios habitaba. Pablo está diciendo, yo estuve en el cielo, en el más alto. Yo estuve donde Dios vive. ¿Sí notamos?
Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Yo diría, uy, ¿se imaginan esa prédica el día que Pablo contó que fue llevado hasta el tercer cielo? Pues saben que no existe tal prédica. Porque saben qué va a hacer Pablo. Dice, si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. La experiencia fue tan, digámoslo así, perdón por esta expresión, pero en nuestro contexto suena, es de algo grande, fue tan brutal, fue tan inmensa, tan grande, que Pablo dice, al final yo no sabía si estaba en el cuerpo o fuera de él. Es demasiado fuerte. Literalmente el idioma original dice, fui raptado, fui arrebatado al tercer cielo. Pablo ya estuvo allá. Ya tenemos aquí un hombre que estuvo allá. Vamos a ver qué nos cuenta. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, pero sí sé, y aquí viene, que fui llevado a dónde, para que no nos quede duda, al paraíso. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a aquel hombre al lado de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso? Y ciertamente allá están, pero el hombre al lado de la cruz no vino a contarnos cómo es esto allá. Pero tenemos a uno que estuvo allá y volvió. Pablo, hablando humanamente, porque pues tenemos al más grande, al que vino de allá, a Cristo. Pero Pablo fue llevado al paraíso, y aquí es donde viene el asunto, y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Entonces, ¿dónde quedan todos esos testimonios tan famosos que cautivan a tantos? Es que Dios me llevó al cielo y al infierno y vienen a contarnos, hasta decirnos cómo es Cristo, a decirnos cómo es eso allá. ¿Saben qué dice Pablo? Yo estuve allá. ¿Y saben cuál es el punto? Las palabras no dan para expresar lo que hay allá. Yo estuve allá y no quiero hablarles de esto, pero me están obligando porque muchos de los falsos maestros utilizan ese tipo de argumentos. Pero es que vamos a ser honestos. Si viene, bueno, puede ser que hoy ya no, por todo lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Pero si Alex viniera en un contexto normal del siglo XXI, en una iglesia del siglo XXI, donde la palabra de Dios no se toma en serio, y Alex llegara a contarles que anoche tuvo un sueño, que el Señor lo llevó, no sabe si en el cuerpo o en el espíritu, y estuvo en el cielo, y viene a traerles una palabra del Señor, ¿cuántas personas serían cautivadas con ese mensaje? ¿Y cuántas personas verían a Alex como, wow, qué impresionante, ese hombre tiene que ser un hombre muy espiritual? Y lo que les digo, y yo me arrodillo a orar y a los 5 minutos estoy dormido y lo que tengo es una pesadilla porque me quedé dormido con las manos en el pecho y eso me causa un conflicto interno. Mis hermanos, notamos, pero Pablo, ¿por qué está hablando de esto? Porque él está diciendo, este no es el evangelio. Porque si realmente alguien va allá, si de verdad va allá, no puede venir a contar lo que hay allá. No hay palabras. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, fui allá y las palabras, no tengo palabras para decirles, mis hermanos, no puedo decirles lo que hay allá, porque es tan increíble que no puede expresarse con palabras, cosas que a ningún humano, ¿qué? Se le permite contar. Entonces, ¿qué de aquellos que vienen a contarnos de sus experiencias que las llaman ellos sobrenaturales, supernaturales? Eso es lo que hacen los superapóstoles. Se metieron por allá a una cueva, los conocen. Y allá el Señor les mostró una revelación, allá subieron al cielo, subieron al infierno y vienen a contarnos cómo son las cosas allá. Pues mis hermanos, mejor creámosle a la palabra y creámosle a lo que nos dicen los verdaderos hombres de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Saben, mis hermanos, yo estuve allá. Por eso no les hablo de eso. ¿Saben por qué? Porque no se los puedo hablar. ¿Saben lo que es lo que Pablo dice? Mejor hablemos de la verdad, del Hijo de Dios que vino del cielo. Hablemos de Él. Hablemos de lo que está escrito. Hablemos de aquello que sí se nos permite contar y lo entendemos todos. Pero cuando yo vengo con estas revelaciones, cuando yo vengo con estas visiones y vengo a contarles a ustedes lo que digo, ustedes me van a exaltar a mí, me van a poner en un pedestal. Uy, qué hombre de Dios tan impresionante. Es que ese hombre cuando se arrodilla toca el cielo. Mis hermanos, no, eso no es así. Pablo fue al paraíso, Pablo fue al mismo cielo y él dice, pero lo que yo vi allá no se los puedo explicar, lo que yo vi allá no se los puedo contar. Por eso yo no les hablo de eso. ¿De quién hablaba Pablo? De Cristo y solo de Cristo. Pablo hablaba de aquel Cristo que es real en nuestros corazones, que no solamente está en el cielo, que está en nuestras vidas. Voy a hacerles la pregunta, ¿de qué les serviría hoy a ustedes si yo les contara, no es que sea real, pero que yo viniera a traerles el cuento de que yo estuve por allá y vengo a traerles una palabra de Dios? ¿De qué les serviría? La pregunta es si ya tenemos la palabra de Dios escrita. ¿Acaso eso cambiaría nuestras vidas? Lo que cambia nuestras vidas es la palabra que ya ha sido dada, la palabra profética segura, aquella que es útil para enseñar, para instruir, para
para corregir, para redarguir, para llevarnos a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Aquella que nos habla del Cristo que se hizo hombre, Dios que se hizo hombre, el Hijo de Dios, y que hoy mora en nuestros corazones y que es capaz de transformarnos y cambiarnos día tras día. Esa es la palabra que necesitamos. No el nuevo sueño, la nueva revelación del superapóstol de Dios. ¿Notamos lo fuerte de esto? Lo que del cielo necesitamos saber, ya se ha dicho, está escrito. No necesitamos las nuevas revelaciones. Lo que nos resta saber y conocer de lo que hay allá no puede ser descrito. Todo lo que podemos entender y saber del cielo ya ha quedado registrado en la palabra. Pablo fue allá, dice, no les puedo expresar lo que falta por conocer. ¿Saben cuándo lo vamos a entender? Cuando lleguemos allá. Lo que de Cristo necesitamos conocer ya está dicho. No nos interesa saber si realmente los ojos de Cristo son verdes, azules, amarillos o naranja, no sé de qué color. Ya está dicho, mis hermanos. Lo que nos falta descubrir y conocer de Cristo está en la palabra, no en experiencias. Lo que necesitamos conocer de Cristo para que tú y yo seamos conformados a la imagen de Cristo y así crezcamos a la estatura del varón perfecto, solo lo podemos conocer a través de la palabra fielmente predicada, no a través de la experiencia del superapóstol que anoche, en lugar de estar estudiando para predicar, se puso fue a soñar. ¿Qué dice el versículo 5? De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. En lugar de venir a contarles lo que sucedió hace 14 años cuando fui al paraíso, cuando subí al tercer cielo, ¿saben de qué quieren que les hable de mí? Dice Pablo, que es una locura, que no tiene sentido. Pues hablemos de mis debilidades, no de las experiencias extáticas que he tenido. Y Pablo sí que las tuvo. Yo no les vengo a hablar, yo he hablado cara a cara con Cristo. Cristo se me ha aparecido, pero no vengo a hablarles de eso. Vengo a hablarles de el Cristo que está obrando en mi vida, dice Pablo. Porque versículo 6, si quisiera jactarme, no sería ningún necio o ningún loco al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. Esto yo no me lo inventé. Yo sí estuve en el tercer cielo. ¿En el cuerpo? No lo sé. ¿Fuera del cuerpo? No lo sé. Dios lo sabe, pero estuve allá. Y lo que oí, lo que vi, no se los puedo contar. Porque no hay palabras humanas para expresarlo. No lo entenderían. Pero aquí viene la clave. Pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse en mi mensaje. Esto es demasiado glorioso. Literalmente el idioma original dice, no quiero que nadie me sobreestime. No quiero que alguien venga a pensar que es que Pablo es el más. ¿Sí notamos? Un verdadero apóstol no quería hacerse más que los demás con sus revelaciones y visiones. Por eso no les contaba de eso, aunque las tenía. No lo he traído allí, pero Pablo ya nos enseñó la palabra. Él hablaba en lenguas más que todos los demás, pero él lo hacía en privado. Él decía, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras. O uno llega a lugares donde, es que ese hermano desde que se arrodilla habla en lenguas, es que eso se pone a predicar y terminas hablando en lenguas. ¿Para qué? ¿Qué entendimos nosotros? ¿De qué nos sirvió? ¿Nos edificó? O nuevamente vengo a contarles el sueño que tuve anoche. ¿Para qué? Eso no te sirve de nada a ti, mi hermano. Mejor la palabra. Creo que esto que nos está enseñando la palabra nos sirve a todos y nos edifica realmente. De hecho, creo que nos consuela, porque estoy seguro que al menos, si no todos, al menos la mayoría, no somos de aquellos que tenemos esa clase de experiencias. Muchos dicen, yo nunca he visto lo que digo, ni una estrellita pues que brilló por la noche en mi cuarto. Yo nunca he visto nada de esas cosas. Pero en cambio ese hombre cuenta unas historias que, mejor dicho, ¿y para qué? Pero esa parte final de este versículo es impresionante. No quiero que nadie me atribuya mérito o me sobreestime. ¿Saben qué es lo que está diciendo Pablo? Necesitamos, es el Cristo que obra en nosotros, no con el que me soñé anoche. Necesitamos es el Cristo que está en la palabra, que se hace vivo en nuestros corazones. Necesitamos es la palabra de Dios, necesitamos el Cristo bíblico, no el Cristo de las experiencias de tantos que al final, no digo que todos, pero la mayoría son falsos maestros. Y la mayoría de esas experiencias no son verdaderas, no son de Dios. Porque si fueran realmente de Dios, nuevamente vamos a hacernos la pregunta, si ese supuesto apóstol, esa supuesta profeta, realmente hubiera ido al cielo, ¿qué dice uno que realmente fue al cielo? Lo que uno ve allá no puede venir a contarlo. ¿Por qué vienen supuestamente entonces a contarlo? Y nuevamente, no sé, puede ser que a alguno le haya pasado como a mí. A mí me pasaba, yo veía a esas personas tan espirituales. ¿Cuándo llegaré yo a ese nivel?
al nivel de levitar, al nivel de que Dios me lleve a esos lugares celestiales. Pablo dice, no, no, porque yo no quiero que nadie me vea más grande. Yo no quiero que nadie me atribuya méritos. Yo no quiero que nadie me dé más valor del que tengo, porque el valor de Pablo no estaba en sus revelaciones y visiones. El valor de Pablo estaba porque Cristo entregó su vida por Pablo. El valor tuyo y mío es el mismo. ¿Saben por qué? Porque lo que pagaron por ti y por mí es la preciosa sangre de Cristo. Tú vales tanto como valgo yo, pero solamente tenemos valor por lo que Cristo hizo por nosotros. Y déjenme decirles, tarde o temprano todos estaremos allá. Así que esperemos a llegar allá mejor para que hablemos allá de las cosas que hay allá. Mientras estamos aquí, hablemos de aquello que es importante para nuestras vidas. Mientras estemos aquí, mejor prestemos atención a lo que, como dice aquí Pablo, él no quería que le atribuyeran más allá. Ay, es que Pablo fue al tercer cielo. ¿Eso qué importa? La pregunta es, ¿qué importa si fue al tercer cielo? ¿Qué importa? ¿Qué se puede ver en mi vida? ¿Qué se puede escuchar en mi mensaje? No prestes atención a aquellos que fueron por allá no sé a dónde. Mis hermanos, prestemos atención a aquello que transforma y cambia la vida de las personas. Prestemos atención al mensaje de la palabra que no queda solamente en palabras. Prestemos atención a ese mensaje que se puede predicar y se puede aplicar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque a lo mejor, y es lo que pasa, no todos tenemos visiones. Porque como dice la palabra, no todos hablamos en lenguas. No todos somos apóstoles, no todos somos profetas. Lo importante es que seamos edificados en Cristo. Lo importante no es el mensaje que Dios le dio anoche a Alex, porque el Señor me mostró que aquí hay una persona que está en tal situación. Necesitamos ese mensaje que sirve tanto para ustedes como para mí. Y el mensaje que nos enseña que no hay nadie más grande ni más importante en la iglesia, sino solo Cristo. Y nosotros somos algo por la gracia de Cristo Jesús. Si notamos, demasiado fuerte, ¿no? Tanto que es interesante, versículo 7, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Yo no quiero hablar de eso, porque no sirve de nada que venga a contarles la revelación tan maravillosa si eso no es un mensaje que alienta, que consuela, que fortalece sus vidas. Tanto que dice, y aquí es donde viene la parte más interesante para mí, de hecho la más fuerte, así que, y ahí es donde viene el asunto del aguijón, para impedir que me volviera orgulloso. Pablo sabía que el haber tenido esas experiencias lo podían volver orgulloso. Cuando uno tiene ese tipo de experiencias, uno se cree el más. Pablo no solamente dice, yo viví eso, pero ¿saben por qué no les hablo de eso? Porque no quiero que la gente se vaya a sentir menos y me vaya a ver a mí como más. Pero en segundo lugar, para impedir que me volviera orgulloso, mejor les voy a hablar de esto. No les voy a contar lo que hay allá porque no puedo contarles. Les voy a contar otra cosa más fuerte, más impresionante. ¿Cuántos de los apóstoles, profetas y esos hombres que se hacen ver tan grandes de esta tierra cuentan este tipo de cosas de las que Pablo va a hablar aquí? ¿Saben qué les quiero contar? Para impedir que me volviera orgulloso, porque Pablo lidiaba con el orgullo. Se me dio una espina en mi carne, un aguijón en la carne. Y allí está, un mensajero de Satanás para atormentarme. El idioma original dice para abofetearme e impedir que me volviera orgulloso. Entonces contrastemos eso. Pablo está diciendo, miren, es que si yo quisiera les hablaría de mis experiencias extáticas, que yo fui al tercer cielo, que estuve en el paraíso. Mejor les voy a contar una historia. A ver, ¿a cuánto les gusta esta historia? A mí me atormenta un mensajero de Satanás. Yo sufro en carne propia todos los días, como dice allí la palabra de Dios, como si fuera una espina que me aguijonea día tras día. ¿Y saben quién trae ese dolor a mi vida? ¿Saben? Y ahí es donde vamos. ¿Qué es? No sabemos. Algunos han dicho que es una enfermedad, muchos han dicho que supuestamente es una tentación. Mis hermanos, la Biblia no lo dice. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Esto vino al apóstol Pablo para que él no se pusiera a contar y hablar de más, sino para que él hablara la palabra, para que él no se sintiera orgulloso. Y en lugar de contarnos las experiencias que tuvo en el cielo, mejor dice, les voy a contar que para que yo no sea orgulloso, un mismo mensajero, el idioma original dice, un ángel de Satanás viene a atormentarme constantemente. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Son estos los testimonios que nos cuentan? ¿Que yo sufro debilidades? ¿Que yo tengo luchas en mi carne? No, pues es que donde Alex venga a contar eso, la gente que va a decir, no, pues ese es el pastor que tenemos. Pues ese es el pastor que tenemos. Uno de carne y hueso tan débil como tú. Ese era Pablo. Uno que lo tenía que venir a abofetear un ángel del diablo para que no se volviera orgulloso.
Y uno que aunque había subido al tercer cielo, no contaba eso. Para él, sentémonos a estudiar la palabra. Ay, pero qué pereza, eso tan aburrido. Pero, donde viniera el pastor que viene a contarnos lo que le pasó anoche, cómo fue, cómo voló por las nubes y cómo fue hasta el cielo y viene a contarnos que Jesús tiene ojos rosados. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Cierto? No, mis hermanos. Si notamos, es demasiado fuerte. Es demasiado fuerte. Pero es la realidad. Necesitamos es a Cristo. Necesitamos es aquel que transforma y cambia la vida de las personas. No necesitamos contar experiencias para sentirnos mejores que los demás. Más bien deberíamos contar es nuestras debilidades. Vamos a hacer, ¿qué tal si dentro de 8 días escogemos a unos cuantos hermanos? No estoy diciendo que sea verdad, estoy siendo un tanto irónico, casi sarcástico. Dentro de 8 días vamos a escoger unos hermanos para que vengan a contarnos aquí, desde el micrófono, desde la plataforma, sus debilidades. ¿Cuántos se le apuntan? ¿Cuántos nos quieren venir a contar dentro de 8 días las cosas con las que luchan todos los días? ¿Cuántos quisieran? ¿Alguien se atrevería? O dentro de 8 días, Alex no va a venir a contarles las fortalezas o las visiones de la semana, sino que voy a venir a contarles los problemas, las dificultades, las luchas de esta semana. Que a veces también hay otros que les gusta eso, venir a hacerse los mártires. Mejor esperemos con la ayuda de Dios. Yo espero que con la ayuda de Dios ustedes puedan regresar, porque saben que si Dios nos presta vida, la próxima vez que nos reunamos, vamos a seguir hablando de la palabra. Y vamos a seguir conociendo de Cristo. Y vamos a seguir alimentándonos para que juntos crezcamos. No queremos venir a escuchar las experiencias de Alex, no queremos venir a escuchar los cuentos de Alex, los sueños de Alex o los problemas de Alex. Qué pereza, problemas que tiene uno para ir a escuchar los de otro. Pero muchas veces gustosos escuchamos las fortalezas de muchos para nosotros sentirnos menos. Pablo dice, no, mejor les cuento del aguijón en mi carne. Mejor les cuento que todos los días tengo una lucha con un mensajero del diablo que me atormenta, que me molesta la vida, que no me deja en paz. Claro, y todavía falta el pasaje, pero quiero enfatizar este punto porque notemos lo que dice Judas en su único capítulo, versículo 8. De la misma manera estos individuos, está hablando de falsos profetas, está hablando de falsos apóstoles, está hablando de pastores engañosos. Dice que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños. ¿Cuántos de nosotros le hemos puesto atención, nos hemos sometido a liderazgos de hombres que no son realmente pastores, que no son realmente líderes de iglesia? ¿Saben por qué? Porque lo único que son soñadores. Y ellos muestran su autoridad, su poder, su grandeza. Es por lo que reciben en sueños. Sin embargo, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Literalmente está diciendo, ellos dicen que pelean con el diablo, echan fuera demonios, pero ¿qué les va a decir un día Jesucristo? Hicieron milagros en mi nombre, expulsaron demonios, profetizaron, pero nunca los conocí. ¿Sí notamos? Mis hermanos, ¿de qué sirve? Nuevamente, vengo a decirles el sueño. Una vez alguien me dijo eso, literal, y Dios sabe, no voy a decir nombre precisamente por eso. Un pastor me dijo, Alex, es que cuando uno hace este tipo de cosas, la gente le toma un respeto. Yo he vivido lo contrario. Como yo no tengo estas experiencias, a uno lo respetan y no lo tienen en nada, lo tienen en poco. Pero como le diría Pablo a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sea un ejemplo en palabra, espíritu, fe y pureza. Pero ¿cuál es el asunto, mis hermanos? ¿De qué me sirve recibir? Anoche tuve un sueño, pero también esta semana una vida inmoral. Pero muchos ganan fuerza, poder y autoridad por lo que reciben en sueños. Mis hermanos, no necesitamos los sueños de nadie. Necesitamos la palabra de Dios. Tanto que literalmente el idioma original dice, es que recibieron esto supuestamente de forma mística. Mis hermanos, es que ustedes no saben, yo empecé a experimentar, a sentir algo que nunca antes había sentido y fui a un lugar y empiezan a contarnos sus historias. No. Hey, espera, no necesito eso. Literalmente el idioma original dice, están hinchados de orgullo, tienen la mente puesta en la carne. Es muy fuerte. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2, versículos 18 y 19? Les estoy mostrando que no es solamente Pablo quien habla de esto en Corintios. Judas lo dijo y a los colosenses Pablo también se los dijo. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Es que anoche vino un ángel y me trajo una palabra de Dios para ti. Y saben, normalmente lo llevan a unas prácticas que no son ni cristianas. Muchas veces, y perdón lo que voy a decir, pero en lo que se hace hoy llamar iglesia, muchas veces hay más brujería y más satanismo que cualquier otra cosa. Ellos tuvieron visiones.
¿Saben qué dice Pablo? Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Yo no necesito nuevamente la visión de fulano. No estoy diciendo que alguien no pudiera haber tenido una visión. Alguien podría decir, Alex, pues yo sí he tenido esas visiones. Guárdatelas para ti. No estoy diciendo que no. ¿Pablo las tuvo? Sí. ¿Hablaba de eso? No. Si tú has tenido experiencias y todo este tipo de cosas, guárdatelas, por favor. Qué bien por ti, pero eso no te hace más cristiano. No te hace más santo. No te hace más puro. Lo que todos necesitamos es la palabra de Dios. Notemos lo que dice, y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Mejor vengo a contarles lo que esta semana estuve estudiando la palabra. Esta semana estuve estudiando 2 Corintios capítulo 12 versículos 1 al 10 y hoy vengo a hablarles de eso. Dediqué la mayor parte de mi tiempo a estudiar la palabra para compartirla con ustedes. Eso no me hace más grande. Dios me da el privilegio de estudiar la palabra, de dedicarme a esto y poder compartirla con ustedes, para que todos crezcamos y estemos más unidos a Cristo. Esa visión de anoche del supuesto apóstol no me une más a Cristo. A veces me hace sentir más lejos. Me hace creer que ese sí está unido, que ese que tuvo la visión, que cerquita está de Dios, y yo, que lejos. Que ese que se fue a una montaña a orar 20 días, que es que eso está mal. No, si tú quieres irte a una montaña a orar 20 días, qué bien, es tu decisión, no hay problema, hazlo, qué bonito, qué bien, pero no vengas a contarnos lo que Dios te mostró. A no ser que me digas que te fuiste por allá a una montaña porque es que en la casa no te dejan estudiar. Estuviste 20 días estudiando la palabra porque allá estabas más cómodo, más tranquilo y vienes a contarnos lo que aprendiste de la palabra. Ah, hombre, qué maravilloso, qué rico. Si alguien lo quiere hacer, maravilloso. Pero ¿saben qué dice? Pues Él, Cristo, mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Saben, tú y yo vamos a crecer es por estar unidos a Cristo. Tú y yo vamos a crecer es por alimentarnos de Cristo, por ser saciados de Cristo, de su palabra, de su verdad. Quiero cerrar este primer punto para ir al segundo. En el segundo no me demoraré tanto, pero creo que este es el más fuerte. Y cerrar con un pasaje de Pedro. Y al principio pareciera que no tuviera nada que ver, pero al final vamos a ver lo conectado que está con este primer punto. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 8. Así que alégrense de verdad. ¿Por qué? Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Pedro está hablando más de los problemas y dificultades. Pedro nos está enseñando a alegrarnos de nuestros problemas y dificultades. ¿Por qué? Porque al final eso nos fortalece. Porque al final lo que nos fortalece no es los sueños y las visiones. Lo que nos fortalece es seguir firmes y confiando en Cristo a pesar de los problemas y dificultades. ¿Y saben qué dice? Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, no los sueños y visiones, no las revelaciones. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, es que yo tengo tanta fe que el Señor me muestra cosas. No, la fe es saber que aunque Dios no me muestre nada, que a veces lo que vivo es problemas y dificultades, yo sé que aún en eso hay propósito. Y al final yo sé que mi premio, mi galardón está allá del otro lado. Y mejor voy a esperarme a llegar allá para poder saber lo que hay allá y vivir y ver lo que hay allá. Notemos lo que dice aquí. Esa fe que está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, dice, entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Pero aquí es donde viene la parte que conecta, versículo 8. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Ustedes no han tenido una visión de Jesús, ustedes nunca han escuchado la voz audible, ustedes nunca han tenido una experiencia extática. Al contrario, ¿qué viven ustedes? Problemas, dificultades, angustias, dolores, enfermedades, pero a pesar de eso, aman a Jesucristo. Esa es la fe que ha sido probada, como el fuego prueba el oro. Esa es la fe que ha pasado la prueba. Una fe que ha pasado la prueba no es aquel que dice, yo creo en Dios porque me sanó una enfermedad. Mejor, ¿y qué si Dios no me hubiera sanado esa enfermedad? Yo creo en Dios, aunque no me sane la enfermedad. Si me la sana, y Él la puede sanar. Pero aunque no me sanara, yo creo en Él. Esa es la fe verdadera. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven. Aunque ahora no han tenido experiencias. Confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Esto me consuela. Yo no he visto a Jesucristo. Cara a cara, no. A lo mejor nunca lo vea en esta tierra. Pero sí sé, un día lo voy a ver cara a cara. ¿Y tú también? Por gracia, ¿sí?
Entonces, mis hermanos, ¿somos iguales o no? Si notamos la conexión de ese pasaje, también creo que hay algo en lo cual estamos conectados. Si yo les contara mis problemas y dificultades, ¿cierto? Pero mejor hablemos de Cristo. Enamorémonos más de Él. Anhelemos su venida. Confiemos en Él y gocémonos en Él. Eso es humildad. No venir a contarles de todo lo que yo experimento, de las grandes obras y maravillas que Dios me permite hacer, de las señales y los milagros o las visiones o revelaciones que he tenido, sino de Cristo. Humildad. Es mejor poner en alto a Cristo, que como dice la palabra, que nosotros menguemos y Él crezca. Esto nos lleva al segundo punto y es que hay gracia en la debilidad. Cuando a la final lo único que tiene uno son debilidades, al final uno reconoce que es solo por gracia. No hay mejor manera que reconocer que todo lo que somos y tenemos es por gracia que cuando uno reconoce que es débil. Alex no se para aquí enfrente a predicar porque sea muy fuerte, porque sea muy estudioso o muy elocuente, solamente por la gracia de Dios, porque si no, no sería capaz ni de decir dos palabras aquí enfrente de ustedes. Veamos esto en los versículos 8 al 10. Pablo nos acaba de hablar de que viene un mensajero de Satanás a abofetearlo, un aguijón en la carne. ¿Qué hizo Pablo? En 3 ocasiones distintas, 3. Le supliqué al Señor que me la quitara. Y el idioma original literalmente dice, le supliqué, le rogué. Pablo pidiéndole al Señor, Señor, quítame esta espina en la carne. ¿Cuántas veces? 3 veces. Es decir, y dice distintas. Es decir, él rogó, él oró, no sé si ayunaría, no sé si se fue 20 días a una montaña, no lo sé, porque eso no lo dice el texto, lo que dice es, o sea, yo le rogué una vez al Señor, por favor, Señor, quítame esto. Y después, en una segunda ocasión, otra vez lo mismo, lo que digo, no sé qué haría Pablo, pero él rogaba, él suplicaba, segunda vez. Y no solamente una segunda vez, tercera vez. Mientras que los apóstoles de hoy en día dicen, oh, yo solamente oro, digo la palabra y sucede. No, pues a Pablo no le pasaba. Normalmente no le pasaba. ¿Saben? Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Saben qué le dijo? No, Señor. Es que yo tengo una fe que, vea, yo todo lo que le pido a Dios, Él me lo da. Pues a Pablo no. Si notamos. Dios a Pablo también le decía que no. No, Señor, no le quito. No sabemos cuál era el problema. No sabemos si era físico. No sabemos si era emocional. No sabemos. No sabemos. Pero es lo mismo. Dios te ha ayudado en problemas y dificultades. Yo sé que sí, pero hay otros en los que no. Quizá Dios te haya sanado una enfermedad o estés padeciendo hoy una enfermedad y le hayas rogado, le hayas suplicado a Dios. No, eso es que te hace falta fe. No, mis hermanos, a Pablo no le faltaba fe. Simplemente hay ocasiones en las que Dios dice no. ¿Saben? Muchas veces aún Dios permite esas cosas para mantenernos ¿qué? Humildes. Para que no nos enorgullezcamos. Para que no saquemos pecho. Dios sabe por qué permite las circunstancias en nuestra vida. Para que recordemos que no somos nosotros, es la gracia. Para que recordemos que no es porque tenemos los callos en las rodillas, es la gracia. Para que recordemos que no es porque somos los mejores, los que más oramos, los que más damos, los que más... No, es Él, no nosotros, es gracia. Por eso dice el versículo 10, es por esto, perdón, devolvámonos al versículo 9 porque no he terminado el 9. Dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme. Esa parte se me iba a pasar, pero es muy importante. De mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. El idioma original dice, para que el poder de Cristo me cubra. ¿Saben qué está diciendo Pablo? Es que yo no sería nada sin Cristo. Imagínense, Pablo lo que está diciendo es, ahí es donde vamos. Pablo no echaba fuera al diablo. Pablo no ataba y desataba demonios si un mensajero de Satanás lo bofeteaba. ¿Saben para qué? Para que Pablo reconociera todos los días que no era Pablo. No era Pablo. Era el poder de Dios que lo cubría. Era el poder de Dios que ayudaba a Pablo. Pablo sin Cristo, mis hermanos, ¿qué sería de él? Si el diablo le daba 3 vueltas. Lo vimos el miércoles. Una vez el diablo agarró a Pedro y le dio 3 vueltas. Lo zarandeó y negó a Cristo. ¿Recuerdan que lo vimos el miércoles? Muy conectado con la enseñanza de hoy. No, yo no te negaré, dijo Pedro, aunque todos te nieguen. Si estoy dispuesto a morir. Satanás, el diablo ha pedido zarandearlos como a trigo. ¿Y qué hizo Pedro unas horitas después de que Jesucristo le dijo eso? Yo no lo conozco. Maldijo. Negó 3 veces al Señor.
Le mostró el Señor a Pedro que por más Pedro que se llamara, que Pedro significa roca, la verdadera roca es Cristo. A Pablo, para que él no se exaltara, para que él no se creyera al más, y más como ya está subido al tercer cielo, ¿no? Pues yo subí al tercer cielo, que se venga el diablo. No, 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 no. Cada rato llegaba un mensajero del diablo y le daba una cachetada a Pablo, dice el idioma original, para que Pablo reconociera que no era Pablo, que Pablo sin Cristo no era más que, perdón lo que voy a decir, pero literal, Pablo sin Cristo no era más que zarandeado por un mensajero de Satanás. Pero ¿saben qué hizo Pablo? Le rogó al Señor y el Señor le dijo, no, Pablo, te necesito débil. Pablo, te necesito humilde para que reconozcas que es mi poder en ti, para que reconozcas que es mi gracia. Mi gracia es todo lo que necesitas. Qué mensaje tan consolador para aquellos que como tú y como yo somos tan débiles y que sabemos y reconocemos que si no fuera por el Señor no seríamos nada. Esto es la pura y bendita gracia de Dios. Ahora sí el versículo 10. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo que pasa es que esta clase de mensaje no exalta al predicador. Esta clase de mensaje exalta a Cristo. Esta clase de mensaje nos pone a todos, empezando por el que está predicando, en la misma condición, débiles, frágiles, sin fuerza. Esa fortaleza viene de lo alto. Esa fortaleza para seguir adelante, aún en medio de los problemas y dificultades, viene de lo alto. Todo viene de arriba, viene de Dios, viene de parte de Cristo. Y por eso Pablo dice, prefiero hablarles de mi debilidad. O mejor, entonces dejemos de hablar de mi debilidad. Hablemos de Cristo, hablemos de aquel que es el que nos fortalece. Literalmente el idioma original empieza diciendo este versículo en conclusión. Mejor me voy a agradar, mejor me voy a complacer, mejor me voy a gozar en mis necesidades. ¿Sí notamos? En mis debilidades. El idioma original dice, mejor me voy a complacer en mis calamidades o en mi estrechez. Por eso él decía, cuando le preguntaban a Pablo, ay, usted es un apóstol, y entonces a ver la cuenta bancaria, no, yo a veces paso hambre. Prefiero hablarles de eso, porque eso nos va a consolar a todos. Por eso, mis hermanos, en la primera carta a los Corintios ya Pablo nos lo dijo en el versículo 7 del capítulo 4, pues ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Había unos que se estaban creyendo mejores que otros. ¿Por qué hacen eso? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Si notamos, entonces muchas veces tengamos cuidado, porque si nos estamos enorgulleciendo de algo, ¿saben qué dice Dios? A ver, ¿qué tal si lo mando a una debilidad para que reconozca que el poder viene de mí? Y aún así, viene la parte más fuerte. Digámosle, Señor, tú conoces mi vida, mi corazón. Si mi debilidad realmente es el dinero, nunca me des dinero. ¿Para qué? Si tú conoces mi corazón, si mi debilidad es esto o aquello, Señor, quizá te he pedido que quites esto, pero si esa enfermedad es lo que me mantiene humilde, lo que me mantiene dependiente, Señor, por suerte que parezca, entonces no me la quites. Al final un día esto acabará. Todo tarde o temprano acabará. No sé qué sea lo que nos aflige, nos angustie. Pidámosle a Dios, no está mal, pero si Él nos dice no, descansemos en que su poder se perfecciona en la debilidad. Y mejor reconozcamos que sin Él no somos nada y que si algo tenemos o somos, oh Señor, es solo por tu gracia, es un regalo tuyo. También Pablo nos lo dijo en la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 10. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Un versículo que traemos mucho. Dice, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Como podría decir Pablo también, he subido al tercer cielo. Estuve en el paraíso. ¿Saben pero qué dice Pablo? Pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí. ¿Por qué? Por su gracia. Es por su gracia, es por su misericordia. Y con este versículo termino. Ya también nos lo enseñó allí en la segunda carta de los Corintios el apóstol Pablo. Capítulo 3, versículo 5. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Creo que este versículo es precioso y resume esta enseñanza. Nuestra aptitud, si algo somos, si algo tenemos, nuestra aptitud proviene ¿de quién? De Dios. En nosotros, por nuestra propia cuenta, no estamos capacitados para nada. Por nuestra propia cuenta, en nuestras propias fuerzas, no somos nada. Si algo somos, proviene de Dios. Así que
¿qué acaso esta no es una debilidad que consuela nuestras vidas? Por eso para mí, después de Cristo, Pablo sigue siendo mi personaje favorito de la Biblia. Uno que me habla más bien de sus debilidades. En ese sentido, yo me identifico más con Pablo que con los apóstoles del siglo XXI, que tienen dinero, que parece que no les duele una muela y que se jactan de sus visiones y de que suben no sé a dónde y bajan hasta no sé dónde. Pablo me consuela porque es un hombre que dependía de la gracia de Dios. Pablo me consuela porque fue un hombre débil como tú y como yo, y que si algo hizo fue por la gracia de Dios, y que aún era un hombre, no sé si como tú, pero sí como yo, que luchaba con el orgullo, y que Dios le traía situaciones a su vida para mantenerlo humilde, porque no hay mayor orgullo que uno creerse humilde. Somos orgullosos, pero Dios sabe cómo mantenernos humildes, porque Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que quiero que terminemos pidiéndole a Dios eso. Ayúdanos a ser humildes, así tengas que traer un aguijón a nuestra vida, para que al final dependamos solo de tu gracia bendita. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Y yo sé que este es un mensaje que trae consuelo, pero a la vez es un mensaje difícil, duro y fuerte, pero es el que necesitamos. Porque a la final, sin ti no somos nada. Sin tu obra en nuestras vidas, ¿qué sería de nosotros? Sin tu gracia bendita, estaríamos perdidos. Pero como nos enseña tu palabra, ayúdanos, Señor, a vivir en humildad. Sé que suena fuerte, pero tú eres un Padre bueno, que tampoco vas a traer cosas malas a nuestra vida, cosas que nos destruyan. Pero si es necesario, aunque haya un aguijón en nuestra carne, una situación, si aún esa situación por la que a veces hemos pedido tanto y todavía no vemos que se resuelve, es el aguijón que traes a nuestra vida para que nos ayude a permanecer humildes, pues entonces, Señor, no quites esa situación, ayúdanos. Ayúdanos mejor a encontrar fortaleza en ti y a reconocer más bien nuestra debilidad. Ayúdanos siempre a reconocer todos los días que si algo tenemos o somos, si algo esperamos, es por tu gracia bendita. Y que lo más importante es que tú obras en nosotros a través del poder glorioso de Cristo, a través del poder de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a vivir en esta verdad. No permita, Señor, que seamos hipnotizados por aquellos que quieren traernos sueños, revelaciones, visiones, sino que realmente amemos tu palabra, tu verdad, y que amemos a Cristo, tu amado Hijo, a pesar de que no lo hayamos visto, que lo anhelemos, lo deseemos y que aún nos gocemos en las situaciones de esta vida sabiendo que tú las permites con un propósito, que hoy podamos entender esa situación que de pronto nos resulta difícil comprender en nuestra mente, podamos entender, quizá tú la estás permitiendo con una buena razón. Como dice tu palabra, para quienes te amamos por tu gracia, todas las cosas ayudan a bien. Así que gracias por tu palabra, consuélanos y fortalécenos día tras día en Cristo Jesús. Amén y amén.